Evaluación de rotaciones del bloque 2 de Medicina en séptimo semestre de la Universidad del Rosario. Grupo B, Camilo Medina, Saúl Vargas. El séptimo semestre de Medicina de la Universidad del Rosario se compone de dos asignaturas, Bloque Clínico 1 y Bloque Clínico 2. El Bloque Clínico 2 a su vez se compone de 5 rotaciones teórico-prácticas. Escogimos describir y analizar la forma de evaluación de 3 de las 5 rotaciones: salas de cirugía, urgencias y consulta externa. Las rotaciones se evalúan con una misma herramienta de evaluación llamada certificado de rotación, que tiene un componente sumativo y un componente formativo. En el componente sumativo se califican 7 ítems con los cuales se busca establecer si los estudiantes cumplen con los objetivos propuestos por la guía de asignatura del curso. Elaboración de la historia clínica, examen físico enfocado, habilidades de diagnóstico y manejo clínico, conocimientos científicos, habilidades de comunicación interpersonal, profesionalismo e iniciativa y deseo de aprender. A modo de componente formativo, al final del certificado hay un espacio para que los evaluadores describan algunos aspectos sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para establecer las opiniones sobre el proceso de evaluación de los estudiantes en estas rotaciones, realizamos encuestas a los estudiantes y a los cirujanos y obtuvimos testimonios de los mismos grupos. Con las encuestas pudimos establecer que la mayoría de los estudiantes considera que no recibe retroalimentación en el proceso de evaluación, y se presenta un empate al preguntarles si su calificación refleja lo aprendido durante la rotación. La mayoría de los cirujanos no están de acuerdo con la metodología de evaluación, sin embargo, un gran porcentaje sí lo está. Asimismo, la mayoría de los cirujanos considera que la evaluación que aplican a sus estudiantes no les permite cumplir con el propósito del proceso de enseñanza y aprendizaje. Al analizar esta herramienta de evaluación a la luz de los criterios de calidad, encontramos que es un instrumento que intenta establecer si los estudiantes cumplen con los objetivos propuestos consignados en la guía de asignatura de la universidad. Tiene un componente sumativo y uno formativo. Sin embargo, evaluar con los mismos ítems todas las rotaciones lo encontramos como una desventaja porque afecta la confiabilidad y la validez de la herramienta de evaluación. En general, el factor que más afecta la confiabilidad de la evaluación con este instrumento se realiza por un solo evaluador, lo que se traduce en que haya un error de muestreo y en que este único evaluador tenga apreciaciones subjetivas sobre los resultados de los estudiantes en cada uno de los ítems. Finalmente encontramos que el componente formativo desafortunadamente no siempre se realiza en estas evaluaciones, por la falta de conocimientos por parte de los evaluadores del concepto de retroalimentación efectiva. Proponemos entonces un proceso de evaluación para estas rotaciones con 5 ejes principales. Componente sumativo y formativo. Una lista de temas específicos para cada rotación. Diferentes herramientas de evaluación basadas en la observación. Diferentes evaluadores. Y que sea un proceso continuo durante toda la rotación. Se evaluarán en cada rotación conocimientos teóricos, competencias prácticas y competencias blandas. Evaluación de la rotación de salas de cirugía. Se evaluarán conocimientos teóricos según un temario específico previamente socializado con estudiantes y cirujanos. La herramienta de evaluación será un examen escrito. Una evaluación escrita con 20 preguntas seleccionadas previamente por 5 instructores de cirugía general que incluyan cada una 5 ítems de selección múltiple o 5 ítems de correspondencia. Preguntas que se irán almacenando en un banco de preguntas. Esta evaluación se realizará el viernes de la segunda semana de rotación a cargo del coordinador del bloque 2, tendrá un valor del 30% de la nota final de la rotación. Competencias prácticas para evaluar. Lavado del paciente quirúrgico, sutura de piel, cámara de laparoscopia. Escogimos para evaluar estas competencias prácticas el DOPS. Los estudiantes serán observados durante la segunda semana de rotación por los cirujanos con los que realicen su actividad asistencial cada día. Se creará un formato de verificación que será firmado por cada cirujano luego de cada jornada quirúrgica. Al terminar la segunda semana, el estudiante tendrá que presentar este formulario para ser calificado. Esta evaluación tendrá un valor del 15%. Portafolio. Cada estudiante llevará una bitácora con los procedimientos quirúrgicos a los que asista. Realizarán una descripción quirúrgica en sus propios términos de máximo 100 palabras de por lo menos 3 cirugías diferentes. Este portafolio tendrá un valor del 15%. Competencias blandas para evaluar.
Profesionalismo e iniciativa y deseo de aprender. Herramienta de evaluación, Minisex. Los estudiantes serán observados diariamente por los cirujanos con los que realicen su actividad asistencial cada día. Se creará un formato de verificación que será firmado por cada cirujano luego de cada jornada quirúrgica. Al terminar la segunda semana, el estudiante tendrá que presentar este formulario para ser calificado. Esta evaluación tendrá un valor del 30%. Al final de la rotación, se realizará una actividad de retroalimentación después del examen escrito a modo de sesión de grupos pequeños, en la que se apliquen las reglas de Pendleton. Aclarar dudas, pedir a los alumnos que comenten qué salió bien y por qué, pedir al grupo que discuta qué salió bien y por qué y añadir comentarios, pedirle a los alumnos que comenten sobre lo que no salió tan bien y cómo se podría hacer de otra manera, y finalmente discutir qué se podría hacer de manera diferente y cómo con el grupo completo. Evaluación de la rotación de urgencias. Los conocimientos teóricos para evaluar según un temario específico previamente socializado con estudiantes y cirujanos, la herramienta de evaluación será examen escrito. Una evaluación escrita con 20 preguntas seleccionadas previamente por 5 instructores de cirugía general que incluyan cada una 5 ítems de selección múltiple o 5 ítems de correspondencia, preguntas que se irán almacenando en un banco de preguntas. Esta evaluación escrita tendrá un valor del 30% de la nota final de la rotación. Se realizará el viernes de la segunda semana de rotación a cargo del coordinador del bloque y tendrá una duración de 1 hora. Competencias prácticas para evaluar en esta rotación. Examen físico en paciente quirúrgico. Elaboración de la historia clínica. Presentación de caso en consultorio y en revista. Avance de sonda nasogástrica y retiro de sonda nasogástrica. Herramienta de evaluación, Minisex. Los estudiantes serán observados diariamente por los cirujanos con los que realicen su actividad asistencial cada día. Se creará un formato de verificación que será firmado por cada cirujano luego de cada revista. Al terminar la segunda semana, el estudiante tendrá que presentar este formulario para ser calificado. Esta evaluación tendrá un valor del 10%. Portafolio. Cada estudiante debe realizar una historia clínica por día de rotación, que debe contener anamnesis, antecedentes, examen físico, análisis y plan de manejo. Al final de la rotación debe entregar estas historias clínicas para su calificación. Este portafolio tendrá un valor del 10%. CSR. Presentación de un caso clínico a modo de foro al final de cada semana de rotación de 1 hora de duración en donde se discuten todos los aspectos teóricos y posibles conductas de manejo. Esta actividad tendrá un valor del 10%. Competencias blandas para evaluar. Profesionalismo e iniciativa y deseo de aprender. Herramienta de evaluación, Minisex. Los estudiantes serán observados diariamente por los cirujanos con los que realicen su actividad asistencial cada día. Se creará un formato de verificación que será firmado por cada cirujano luego de cada revista. Al terminar la segunda semana, el estudiante tendrá que presentar este formulario para ser calificado. Esta evaluación tendrá un valor del 30%. Al final de la rotación se realizará una actividad de retroalimentación a modo de sesión de grupos pequeños en las que se apliquen las reglas de Pendleton. Evaluación de la rotación de consulta externa. Los conocimientos teóricos para evaluar según el temario específico previamente socializado con estudiantes y cirujanos se realizarán mediante un examen escrito. Evaluación escrita con 20 preguntas seleccionadas previamente por 5 instructores de cirugía que incluyan cada uno 5 ítems de selección múltiple o 5 ítems de correspondencia, preguntas que se irán almacenando en un banco de preguntas. Esta evaluación tendrá un valor del 30% de la nota final de la rotación y se realizará el viernes de la segunda semana de rotación. Competencias prácticas para evaluar en esta rotación. Examen físico. Elaboración de historia clínica en consulta externa. Curación de heridas. Interpretación de imágenes diagnósticas e interpretación de laboratorios clínicos. La herramienta de evaluación utilizada para esta será CRS. Presentación de caso clínico a modo de foro al final de cada semana de rotación de 1 hora de duración en donde se discuten todos los aspectos teóricos y posibles conductas de manejo. Esta actividad tendrá un valor del 30%. Competencias blandas para evaluar, profesionalismo e iniciativa y deseo de aprender. Herramienta de evaluación, Minisex. Los estudiantes serán observados diariamente por los cirujanos con los que realicen su actividad asistencial cada día. Se creará un formato de verificación que será firmado por cada cirujano luego de cada jornada de consulta.
Al terminar la segunda semana, el estudiante tendrá que presentar este formulario para ser calificado. Esta evaluación tendrá un valor del 30%. Al final de la rotación se realizará una actividad de retroalimentación a modo de sesión de grupos pequeños en la que se apliquen las reglas de Pendleton. Esta retroalimentación tendrá un valor del 10%. La implementación de un modelo evaluativo completo y efectivo en un programa de medicina como parte fundamental del proceso de aprendizaje no es una tarea fácil y siempre requiere de una planeación. Los instrumentos de evaluación actualmente utilizados para garantizar una adecuada evaluación de competencias académicas deben estar basados en el cumplimiento de la mayor cantidad de criterios de alta calidad como lo son la validez, la confiabilidad y el impacto educativo. Existen varias herramientas para la evaluación sumativa y formativa óptimas en los estudiantes de medicina, como lo son las pruebas escritas, los minisex y la creación de portafolios. Estos instrumentos seguramente de forma conjunta permitirán una evaluación continua y autorreflexiva tanto para los estudiantes como para sus docentes, con el propósito de alcanzar competencias profesionales que permitan resolver de forma eficiente los problemas médicos de la sociedad.